El pasaje de hoy es Efesios 2, versículos 14 al 22. Leamos juntos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La enseñanza de hoy comienza con una grandiosa declaración, porque Él es nuestra paz. En la Biblia en inglés se lee, He is our peace, lo que significa que confesamos que Él es nuestra paz. Es una declaración breve, pero verdaderamente grandiosa. Este pasaje declara que Jesucristo no es simplemente alguien que hace la paz, ni alguien que nos enseña el camino hacia la paz, sino que es la paz misma. Jesús es nuestra paz. Esto no es una mera explicación doctrinal, sino la confesión de fe de Pablo. El Señor se convierte en mi paz. En esta sola frase se encuentra toda la confesión de fe y la esencia del Evangelio. Un teólogo dijo lo siguiente: Peace is not a product, peace is a person. Significa que la paz no es un producto. La paz es una persona. La paz no es algo que fabricamos y ofrecemos diciendo, aquí hay paz, sino que, como dice el pasaje de hoy, se proclama que la paz es Jesús mismo. La paz no es un producto que se crea cuando se cumplen ciertas condiciones. La existencia misma de Jesús es paz para nosotros. El simple hecho de que Cristo esté en medio de nosotros significa que ya somos personas que poseemos la paz. Si Jesús está en el centro de nuestras vidas, no importa qué tormenta exterior nos azote, somos personas de paz. El hecho de que Él esté en nosotros se convierte en el ancla que sujeta firmemente nuestro corazón vacilante. Por eso, la frase, Cristo es nuestra paz, significa que cada uno de nosotros, y también como comunidad, debemos ser paz los unos para los otros. No es mi encuentro con una persona, sino mi encuentro con el Jesús que está en esa persona, y su encuentro con el Jesús que está en mí, lo que hace posible la paz entre nosotros. Este es el mismo principio que Dios aplicó a una escala mayor. Por medio del cuerpo de Jesucristo, hizo de los dos pueblos uno solo. Cada día y cada semana, cuando nos encontramos con nuestros hermanos, nos saludamos con un shalom. No decimos shalom solo porque signifique hola en hebreo. Este shalom es el núcleo del Evangelio que atraviesa toda la Biblia. Es el corazón de Dios, la voluntad del Señor que impregna todas las Escrituras. En Números, capítulo 6, versículo 26, encontramos la bendición del Antiguo Testamento, también conocida como la bendición aarónica. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. El corazón de Dios, desde el Antiguo Testamento, ha deseado darnos paz. Ese Dios siempre vuelve su rostro hacia nosotros y nos dice, la paz sea con vosotros. En el momento en que su mirada se posa sobre nosotros, nuestra vida se transforma en un lugar de paz. También hoy Dios nos dice, deseo darte paz. Este es el corazón inmutable de Dios hacia nosotros. Sin embargo, el mundo ha perdido esa paz. Aunque Dios, al crear el mundo, lo llenó con el orden del shalom, con su propia paz, la relación entre el hombre y Dios se rompió a causa del pecado. Dios y el hombre se distanciaron, y los vecinos se dieron la espalda, entrando en conflicto y contienda. Desde entonces, la historia de la humanidad se ha llenado de relatos sobre la pérdida de la paz. La fuerza reemplazó a la paz, la ira devoró el diálogo y el temor desplazó al amor. La humanidad siempre ha anhelado la paz,
pero nunca ha podido alcanzarla por medio de sus propios esfuerzos. Porque la paz no es algo que los humanos crean, sino un don que proviene de la presencia de Dios. Pero Dios entró en ese mundo quebrantado. Al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra en un cuerpo humano, unió a través de la cruz al hombre con el hombre, a Dios con el hombre, y a la creación con el hombre. Jesús no nos grita desde la distancia: deben tener paz, hagan la paz. Quien entró directamente en medio de esa relación rota fue nuestro Dios, Jesús mismo. Él hizo de los dos pueblos uno solo, derribando la pared intermedia de separación, el muro de enemistad. Quien derribó esos muros con su propio cuerpo fue Jesús. En la brecha entre Dios y el hombre, en el muro entre persona y persona, en las innumerables fisuras entre la humanidad y la creación, Jesús entró con su propio cuerpo, y al entregar ese cuerpo, ese muro se derrumbó, para convertirse en un puente que nos conecta. Cuanto más alto es el muro, más largo será el puente que forma al caer. ¿Acaso hay un muro entre usted y Dios en su vida? ¿O un muro profundo en su corazón que lo separa de su familia, sus vecinos o sus hermanos en la fe? Hoy, en este momento, reconocemos que no podemos derribar ese muro con nuestras propias fuerzas. Pero Jesús ha venido a este lugar, y por la sangre de Jesús, ese muro puede caer. Cuando ese muro cae, se convierte en un puente que une las relaciones rotas. Que esta asombrosa bendición ocurra en nuestras vidas esta mañana, en el nombre del Señor. Así también lo hizo Jesús. La mañana de su resurrección, y en los días que siguieron, fue a buscar a sus discípulos. A pesar de haber oído la noticia de que Jesús había resucitado, los discípulos seguían temblando de miedo. Quizás al principio se alegraron o se asombraron, pero, consumidos por la culpa de haberlo negado, rechazado y de haber huido de él, se habían encerrado en una habitación, con las puertas bien aseguradas por miedo. En ese momento, Jesús se presentó en medio de ellos, y la primera palabra que les dirigió fue: Shalom, paz a vosotros. Su saludo significaba: yo, que soy la paz, estoy aquí. No temáis ni tembléis, yo os doy paz en este lugar. Ese breve saludo fue el que derribó el muro que separaba a los discípulos de Jesús. La obra de la cruz hizo posible esa palabra. Era la voz de Dios diciendo: no temas, no huyas de mi rostro, deseo estar en paz contigo. Esta fue la primera voz del Señor resucitado. El Señor, que logró la paz por medio de la cruz y la confirmó con la resurrección, nos habla hoy a nosotros. No temas. En nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con Dios y en todas las áreas de nuestra vida, Él nos dice: no teman, yo soy su paz. Durante mi tiempo como pastor asociado en mi iglesia anterior, un día el pastor principal me pidió que hiciera algo, pero por más que lo pensaba, no me parecía correcto. Lo medité 10 veces, y las 10 veces me pareció incorrecto. Lo medité 100 veces, y las 100 veces me pareció incorrecto. Así que, después de medio día de deliberación, le envié un breve correo electrónico. Realmente creo que esto no funcionará. Tan pronto como envié ese correo, me invadió el arrepentimiento. Ah, ¿por qué lo envié? Debería haber hecho el trabajo sin más. ¿Por qué me entrometí y dije que no se podía hacer? En ese momento de angustia, su respuesta derritió mi corazón. La primera palabra que el pastor me escribió fue: Shalom. Shalom. Esa sola palabra disipó toda mi tensión. Significaba que todo estaba bien. Significaba que no había ningún problema en nuestra relación. En esa breve palabra estaba contenida la paz de Dios. Esto es el Shalom, el poder que restaura las relaciones y consuela el corazón. El Señor nos sigue preguntando hoy: ¿hay Shalom en ti? Deseo morar en ti como Shalom. Amados hermanos, si Cristo es nuestra paz, entonces nosotros, que estamos en Él, debemos vivir una vida de paz. Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Dios ya nos ha hecho uno. Hemos sido llamados a guardar y preservar esa unidad. Pero el camino de la paz, el camino del Shalom, no es fácil. Es largo y arduo, y a veces requiere sacrificio.
El perdón es algo que uno puede hacer solo. Pero la reconciliación requiere de dos personas. Por eso, aunque yo esté preparado en mi corazón, si la otra persona se niega, la reconciliación no se produce. Y aunque la otra persona pida perdón, si mi corazón no está abierto, la reconciliación no es posible. Por eso necesitamos en nuestro corazón la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la paciencia, el amor y la longanimidad. Cuando vivimos aferrados a la cruz, esa gracia comienza a obrar en nosotros. Intentar reconciliarnos con nuestras propias fuerzas, pensando, debo perdonar, debo amar, es una tarea imposible. Pero cuando Jesús viene a nosotros, presenciamos cómo los muros frente a nosotros se derrumban al pensar, si Él salvó a un pecador como yo, ¿qué puedo exigir a los demás? No tenemos la fuerza para derribar esos muros por nosotros mismos. Por eso debemos aferrarnos a la cruz. Debemos mirar a Jesús, que se nos acercó con la gracia de la cruz. Debemos recordar que no somos nosotros quienes creamos la paz, sino que es Cristo quien la obra en nosotros. Anhelo y oro fervientemente para que la paz del Señor fluya más allá de mí, hacia mi familia, mi iglesia y este mundo. Amados hermanos, el mundo de hoy sigue siendo inestable. Las familias están en conflicto, la sociedad está dividida, y las noticias de guerra y odio llegan a nosotros desde todos los rincones del mundo. Pero Cristo sigue siendo nuestra paz. Hoy, Él se pone en medio de nuestro corazón y nos dice, deseo estar en paz contigo, yo soy tu paz. Esta paz no es la que da el mundo, no es una paz que llega como resultado de un cambio en las circunstancias, sino la paz que se nos da cuando Cristo está con nosotros. Que hoy elijan el perdón en lugar de la ira, la reconciliación en lugar de la contienda, la fe en lugar del temor y el amor en lugar del odio. La paz no es un resultado, sino la evidencia de una vida que ha acogido a Cristo. Cuando Él está en ustedes, cuando está en mí, alcanzamos la paz perfecta. Por eso, en el día que se nos ha dado, les invito a amar. No con sus propias fuerzas, sino derribando los muros que nos separan con el poder de Jesús, para acercarse a los demás, a la naturaleza y a Dios. Que hoy sea un día bendecido, lo pido en el nombre del Señor.